Hola, bienvenidos a este curso de liderazgo de la División Sudamericana del Ministerio del Niño. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este tema tan importante, cómo fomentar en los niños el tiempo a solas con Dios. Y quiero compartir con ustedes esta imagen. ¿Qué pensamientos nos despierta? ¿Qué estará pensando esta madre al mirar a su bebé recién nacido? Seguramente ella tendrá blancos terrenales, ideas de que sea un buen profesional, de que crezca sano, de que sea feliz, de que consiga a su pareja y pueda ser feliz en esta tierra. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar en blancos espirituales para nuestros hijos? En la salvación de ellos, en la vida eterna para ellos. Muchas veces pensamos que con asistir una vez por semana a la iglesia, con que participen de la escuela sabática en la iglesia, alcanza para que nuestros hijos tengan una vida espiritual saludable. Pero quiero contarles que las estadísticas nos muestran cosas que realmente son preocupantes. Los invito ahora a pensar. Miren lo que nos muestran las investigaciones. Más de la mitad de nuestros adolescentes dejan la iglesia después de la escuela secundaria. Los jóvenes cristianos de hoy no conocen la Biblia como la conocían las generaciones anteriores. No transfieren su conocimiento de la Biblia a una cosmovisión cristiana. Conocen las historias de la Biblia, pero muchas veces no las ponen en práctica. Es la fe de David, es la religión de otro, es el Dios de algún personaje de la Biblia, pero pocas veces lo pueden transferir a su propia vida personal. Ahí este autor dice que solamente el 15% tiene una perspectiva o una cosmovisión bíblica. Barna, que es otro autor y otro investigador, piensa que es menos del 10% de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes que tienen esta perspectiva bíblica y esta cosmovisión cristiana para la vida. La instrucción de los niños comienza en el hogar y debemos enfatizar mucho el papel importante que juega el hogar en la formación espiritual de los hijos. No podemos dejar en la escuela, en la iglesia o en la comunidad la responsabilidad de sentar las bases espirituales para nuestros niños. Otra vez el autor Barna nos hace reflexionar. Vamos a leer juntos esta cita. Dice, además de hacer de la labor de padres una prioridad de 24 horas y 7 días a la semana, encontramos también que los padres deben tener una fe auténtica y vibrante a fin de proveerles a sus hijos una guía espiritual significativa. Los hijos raramente aceptan para sí principios y prácticas espirituales en las que sus padres hayan fallado en manifestar su estilo de vida. Importantísimo, los padres son el ejemplo. Vamos a reflexionar ahora en esta autora que muchos de nosotros conocemos, Elena de White. En la conducción del niño, en la página 18, nuevamente ella refuerza esta idea de que los padres son el ejemplo. Padres, recordad que vuestro hogar es una escuela en la cual vuestros hijos han de ser preparados para las moradas de arriba. Retomamos otra vez esta idea de que muchas veces no pensamos en este tipo de objetivos para nuestros hijos, en la salvación de ellos, en la vida eterna. En definitiva, cuando Jesús venga, nos va a pedir cuentas. ¿Dónde están los hijos que te di? Yo creo que muchas veces no tenemos presente este objetivo que Dios tiene al darnos los hijos prestados. Elena de White, nuevamente en el Hogar Adventista, nos remarca esta idea. Los padres deben considerarse en un sentido especial como agentes de Dios para asistir a sus hijos, como lo hacía Abraham, a fin de que anden en el camino del Señor. Necesitan escudriñar diligentemente las Escrituras para saber en qué consiste el camino del Señor, a fin de enseñarlo a su familia.
A fin de ser maestros, los padres deben aprender obteniendo constantemente luz de los oráculos de Dios e introduciendo por sus preceptos y ejemplo esta preciosa luz en la educación de sus hijos. Nuevamente, el ejemplo. Vamos a meditar en algunas preguntas. ¿Estoy creciendo cada día en mi relación con Jesús? ¿Paso tiempo a solas con Dios? ¿Saben mis hijos que leo la Biblia y oro diariamente? ¿Tiene usted realmente una relación con Jesús y lo conoce como Salvador personal? ¿Se conecta diariamente con Él y sus hijos lo ven tener sus propios ejercicios de devoción diariamente? Preguntas importantísimas para que nosotros como padres podamos reflexionar, primero por ejemplo y después por precepto. Continuemos pensando. ¿Es su fe viva y floreciente? ¿Una fe llena de gozo contagioso que sus hijos pueden ver, escuchar, sentir y captar? En otras palabras, ¿es contagiosa su religión? Quiero convidar ahora a un adolescente de la iglesia. Voy a pedirle a Martín que por favor se adelante y venga. Él nos va a contar ahora su experiencia personal. A mi papá yo los veía todas las mañanas levantarse más temprano que nosotros. Él se levantaba para leer la Biblia, tener su momento de comunión con Dios. Eso me motivó a pedirle que me levante también más temprano para poder hacerlo junto con él. Muchísimas gracias, Martín, por contar tu experiencia con tu papá. Muchas gracias. Aquí vemos cómo un adolescente, por sobre todas las cosas, valora el ejemplo de su papá. El papá de Martín sí tenía una fe y una religión viva. Él vio en su papá el ejemplo y eso fue lo que lo motivó para él también levantarse más temprano y tener su momento de devoción. Más preguntas para meditar. ¿Creo realmente que Dios tiene sueños en relación a mis hijos? Muchas veces no somos conscientes de esto. Muchas veces ni pensamos en los planes que Dios tiene para nuestros hijos. Por eso creo que es sumamente importante pensar en nuestro ejemplo, pensar en nosotros, en cómo fomentamos en nuestros hijos, por medio de nuestro ejemplo, el deseo de tener un tiempo a solas con Dios y de establecer una relación íntima con nuestro Creador. ¿Actúo en forma intencional con respecto al crecimiento y desarrollo espiritual de mis hijos? ¿Lo hago con intención realmente? ¿Quiero que ellos también desarrollen su vida espiritual? ¿Les enseño a mis hijos a amar la palabra de Dios? ¿Guío a mis hijos a adorar a Dios? ¿Reconozco la importancia de ayudar a los hijos en convertirse en hijos de Dios y no en sus nietos? Creo que este es un detalle importante. Muchos de nuestros hijos, de nuestros niños en la iglesia, viven una religión por los padres. Pero Dios no nos pide eso. Dios no nos pide que desarrollemos en los niños por medio de los padres la fe. Por el contrario, Él no quiere nietos, Él quiere hijos. Lo que como padres tenemos que hacer es fomentar en nuestros hijos para que ellos desarrollen en forma personal una relación con Jesús. ¿Poseo habilidades necesarias para ser mentor espiritual de mis hijos? ¿Puede mi familia discutir cómodamente cosas espirituales? ¿Es el culto familiar una parte importante de nuestra familia? Aquí quiero detenerme, porque a veces los padres, yo no sé contar una historia. Yo no sé cómo contarles a mis hijos o hacer más fácil la Biblia. No descuidemos, papás, no descuidemos el tema de pedir a Dios en oración que nos dé esas habilidades,
que podamos desarrollarlas nosotros primero. Aprender a contar una historia para que sea interesante. Justamente el tiempo del culto familiar, yo creo que es un momento sumamente rico, importante para el desarrollo de la familia. Muchas veces en las correrías de los días no nos tomamos el tiempo. Pero ya vamos a volver y retomar este tema del culto familiar un poquito más adelante. Simplemente estas preguntas son para despertar en nosotros este sentimiento o esta voluntad de reflexionar, de meditar, de pensar cada uno en su propia experiencia personal, como padre, como profesor de escuela sabática, que podamos reflexionar en esto para desarrollar y mejorar. Cuando los padres piensan en guiar a sus hijos a Cristo, es sabio preguntarse qué habilidades necesitarán para ser sus mentores espirituales. Tal vez necesiten aprender a contar una historia de manera interesante o adoptar enfoques nuevos y estilos flexibles de enseñar la Biblia y leer la palabra de Dios. Tenemos padres que aprender a ser flexibles. Tenemos que aprender también que el momento de contar una historia tiene que ser algo interesante, algo apasionante, pero para eso nosotros tenemos que vivirlo así primero. El culto familiar está desapareciendo rápidamente del escenario de nuestras familias cristianas. Y tenemos también estudios de teólogos que han hecho investigaciones respecto de esto. Y podemos afirmar que el culto familiar es vital para el crecimiento espiritual de nuestros miembros y la clave para ser discípulos de nuestros niños. El culto familiar, amigos, no tiene que ser muy largo. Cuando los niños son más pequeños, más corto y dinámico tiene que ser. No tiene que ser algo tedioso, no tiene que ser algo largo, puede ser algo corto. Es simplemente disponer todos los días, tal vez no más que 15 minutos diarios, con una dinámica bien accesible, bien flexible. Momentos de cantos, no tienen que ser muchos tampoco, 1, 2 cánticos alcanza. Que sea algo que a los chicos les guste cantar. Si alguno toca algún instrumento musical, puede también compartir justamente esos momentos de alabanza con ese instrumento que sabe tocar. De paso, fomentamos en nuestros hijos el alabar a nuestro Dios por medio de los dones que nos dio. También podemos disponer de una meditación corta, simplemente la meditación de un versículo de la Biblia. No necesariamente el padre de familia es el encargado de dirigir el culto familiar. Si tenemos hijos un poco más grandes, adolescentes ya, tal vez podemos pedirle a ellos también que participen, que escojan un verso, que lean una meditación matinal en el momento del culto, motivos de oración, oramos juntos como familia, terminó el culto. Pero tuvimos ese momento separado, esos 10 minutos, 15 minutos como familia, donde también compartimos motivos de agradecimiento y de pedidos a nuestro Dios. El culto familiar parece ser un factor importante para ayudar a los pequeños a desarrollar una fe profunda, rica y transformadora. Es interesante que algo tan sencillo de hacer como la devoción familiar pueda ser tan útil. Piense en lo que sucedería si esta actividad familiar se restableciera en cada hogar. Si reconocemos esto como una prioridad, el tener un momento a solas como familia, ¿sí?, en nuestro culto familiar, como una prioridad para el crecimiento espiritual de nuestra familia, entonces necesitamos tener en cuenta algunos aspectos. Planificar de antemano para asegurarnos el éxito. Preparar materiales si es que es necesario y especialmente si tenemos niños pequeños, preparar imágenes, ilustraciones. Establecer la hora en consulta con todos los miembros de la familia, ponernos de acuerdo en un horario establecido y ahí juntarnos, y ese horario es inamovible. Adaptarlo a la edad de los hijos. En este caso tenemos que ser flexibles con la dinámica que vamos a desarrollar en nuestro culto. Hacerlo interesante y creativo. Hacerlo breve.
15 minutos máximo. Prestar atención a su integración en la vida diaria, hacerlo práctico. Lo que leímos en la Biblia, mostrarle a nuestros hijos cómo podemos llevarlo a la práctica. Preguntas para meditar nuevamente. ¿Hacemos lo que predicamos? Muchas veces decimos y no hacemos. Cuidado, papás, cuidado, cuidado, profesores. Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Tenemos que practicarlo. ¿Tiene una perspectiva y una actitud positivas ante la vida? ¿Se preocupa y pierde la cabeza cuando algo sale mal? ¿O realmente les mostramos a nuestros hijos que tenemos fe en Dios y que cualquier cosa que acontezca va a ser porque es el plan del Señor para nosotros? ¿Se manifiesta el amor de Dios a través de su conducta cada día y no solamente el sábado? Interesantes estas preguntas para meditar. ¿Gozan diariamente los hijos de su compañía porque usted es siempre un cristiano feliz, tanto en el hogar como en la iglesia y en público? Cuando las cosas van mal, ¿todavía puede tener una actitud positiva sabiendo que tales cosas pasan para nuestra edificación y entonces reconocer la lección de Dios que Dios está tratando de enseñarle en esta situación? En mis relaciones, especialmente con mi cónyuge, que a veces los hijos están muy cerca de lo que acontece con los papás en la vida familiar. ¿Tengo una buena relación con mi cónyuge? ¿Se sienten seguros los hijos con la conexión y el amor que existe entre los padres? ¿Se relaciona íntimamente con los hijos, especialmente el papá? ¿Tiene una relación estrecha con ellos? ¿Se relaciona bien con los familiares cercanos y con la familia de la iglesia? Elena de White señala, el hogar ha sido vergonzosamente descuidado. Tener como prioridad la salvación de la propia familia antes de pensar en convertir a otras personas. Debemos fortalecer nuestra relación con nuestro cónyuge y nuestros hijos a fin de que nuestra vida familiar sea un modelo y una testificación positiva. Esta obra es más poderosa que cualquier sermón que pueda predicarse. Por ejemplo y por precepto. Nuevamente, el ejemplo es lo más importante. En la conducción del niño, Elena de White también menciona, siguiendo una conducta consecuente, podréis ser evangelistas en el hogar, ministros de la gracia para vuestros hijos. En el hogar adventista también encontramos infinidad de consejos de Elena de White, de la pluma inspirada. Necesitamos más padres y cristianos radiantes. Nos encerramos demasiados en nosotros mismos. Con demasiada frecuencia privamos de alguna palabra de bondad y de aliento y de alguna sonrisa alegre a nuestros hijos o a los oprimidos y desalentados. Cuidado, cuidado, tenemos que vivir lo que predicamos. Comparto activamente mi fe en Dios con otros. Mis hijos pueden ver que no solamente aprenden en la escuela sabática o en sociedad de menores, que hay que compartir, mejor es dar que recibir. Ellos lo ven en casa, ellos ven que yo como papá, como mamá, comparto también con otros. Preparo unas ropas para entregar en la iglesia, alimentos para quien toca en mi puerta y me pide, algún necesitado que encuentro, comparto lo que tengo. Guío activamente a mis hijos en el servicio a los demás. El papel vital que desempeña el hogar para guiar a los hijos a Cristo y a fomentar un tiempo a solas con Él es un deber que no puede delegarse a la iglesia. Cuidado, vamos a leer nuevamente esta parte. El papel vital que desempeña el hogar para guiar a los hijos a Cristo y a fomentar un tiempo a solas con Él es un deber que no puede delegarse a la iglesia, a la escuela o a la comunidad. Debe comenzar en el hogar.
la primera agencia para hacer discípulos de Cristo a nuestros hijos. En Consejos para la obra de la Escuela Sabática, Elena de White nuevamente remarca: Padres y madres, os rogamos que asumáis vuestros deberes que por largo tiempo habéis descuidado. Escudriñar la Escritura por vosotros mismos. Ayudad a vuestros hijos en el estudio de la Sagrada Palabra. Haced una obra diligente a causa del descuido pasado. No despidáis a los niños de vuestro lado para que estudien la Biblia por sí mismos, sino leedla con ellos. Enseñadles de una manera sencilla lo que sabéis y manteneos en la escuela de Cristo como diligentes estudiantes vosotros mismos. ¿Cómo voy a ayudar a mi hijo o a mi hija a preparar el corazón para la oración? Vamos a enseñarles cuáles son las partes de una oración: adoración, confesión, acción de gracias, súplica. La mejor manera de enseñarles a los niños comunión con el Padre es ejemplificando la forma de orar desde que los niños son muy pequeños. Estos son los 4 principios básicos que gobiernan la oración llena del Espíritu. Adoración, la primera parte de la oración. Comience siempre alabando a nuestro Dios. Tenemos en la Biblia infinidad de salmos donde podemos sacar ideas de cómo adorar a nuestro Dios. La primera parte de la oración tiene que ver con la adoración, alabar a Dios por su bondad y su poder. Confesión. Esto vacía nuestro corazón, nos ayuda a sacar de nosotros el peso del error y abre el paso al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón y darnos su poder. Acción de gracias, ser gratos a Dios. En Efesios encontramos esta idea de que nos anima a ser llenos del Espíritu y a dar gracias a Dios en todo. Y por último, súplica. En Mateo 7:7 se nos dice que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Todas nuestras necesidades serán suplidas abundantemente. Podemos ser honestos delante de Dios, trayéndole los deseos de nuestro corazón y pidiéndole que transforme nuestro corazón a su semejanza, a fin de que nuestros deseos sean los deseos de Dios. Tiempo a solas con Dios. 3 ideas principales. Nuestros hijos necesitan conexión con la palabra de Dios, meditar en la palabra y por último tener una aplicación a la vida real. La importancia de ayudar a nuestros hijos a ver que la Biblia tiene poder y que es para nuestra instrucción y corrección, que nos señala el buen camino y nos ayuda a ver a dónde nos equivocamos, debe ser nuestra primera preocupación, clavando hondo la raíz en la palabra de Dios y en la oración. En un mundo que se aleja más y más de la imagen de Dios, necesitamos beber hondamente de la palabra de Dios para asegurarnos que podemos contrastar con la contaminación del pecado que nos rodea. ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿Con qué alimentamos a nuestros hijos y fomentamos en ellos el desarrollo de aprofundar nuestro conocimiento y basar nuestra fe y nuestra religión en la palabra de Dios? Cuando una madre ora por sus hijos, me gusta mucho esta frase: Dios escucha, los ángeles se movilizan y cosas grandes suceden. No se canse de orar por sus hijos. Sigan los niños su ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial. Si nuestros hijos pudiesen aprender estas lecciones desde el alba de su vida, qué frescura y poder, qué gozo y dulzura habría en su existencia. Otro consejo de nuestra pluma inspirada. ¿Cómo podemos fomentar este tiempo a solas con Dios en las diferentes edades? De 0 a 5 años, los niños necesitan aprender lecciones de obediencia, amor, gozo y oración contestada, con ideas simples, con historias cortas,
pero invitemos a nuestros hijos a tener este tipo de lecciones, las historias que contamos para ellos, que podamos rescatar estos principios de obediencia, amor, gozo y oración contestada. Tenemos también una edad de 6 a 10 años, que son los primarios, los que ya comienzan en la edad escolarizada. Los niños podrán leer por sí mismos la Biblia y otros materiales. Una versión sencilla de la Biblia y otros suplementos, tales como mapas digitales. Hoy tenemos muchos aplicativos, la tecnología está muy en boga. Tranquilamente podemos usar para fomentar ese tiempo a solas con Dios y hacer más dinámico y entretenido este momento de nuestros hijos con la Biblia y con la oración. En la edad adolescente de 11 a 15 años, como en el ejemplo de Martín, los padres y el ejemplo que ellos dan casi que marcan una huella indeleble en los corazones y en las mentes de los chicos. Pero también podemos interactuar con ellos, hacer preguntas acerca de la Biblia, jugar juegos bíblicos, hacer cosas interesantes, búsquedas en internet respecto de lo que hay hoy en día, investigaciones respecto de la Biblia, de que las historias de la Biblia fueron verídicas. ¿Cuántas cosas podemos fomentar en nuestros hijos hoy en día y más en esta edad adolescente donde a veces es tan difícil motivarlos justamente al estudio de la Biblia? No nos olvidemos que la idea de pasar tiempo con Dios es hacer discípulos para Jesús. Nuestros hijos deben decidir por sí mismos si desean comprometerse con Dios, con su Padre y amigo real. No podemos hacerlo nosotros por ellos. Es una decisión que ellos tienen que tomar. Pero por supuesto nosotros podemos ayudarlos y fomentar en ellos, pero siempre nuevamente por el ejemplo y el precepto. Hay un proyecto que se llama Proyecto Huellas del Ministerio del Niño. Escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás a ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Y este es un concepto que viene directamente de la Biblia, en Deuteronomio 6, 4 al 7. Nuevamente en Crónicas encontramos este consejo. Podemos mantener a nuestros hijos en la iglesia como cristianos vibrantes y amantes si tan solo cada persona y cada familia pasa tiempo a solas con Dios, conociéndolo cada vez mejor. Él nos transformará, Él nos dará poder para permanecer fieles como sus discípulos y nos enviará a dar un testimonio dinámico de lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Con el poder de la oración, con el ejemplo que nosotros podemos dar, pensemos primero en tener una relación estrecha con nuestro Dios, para después poder fomentar en nuestros hijos esto tan importante que es el tiempo a solas con Él. Muchas gracias.